Que en los estudios de Radio Centro No Es Lo Que Parece, hoy nos visita Marcelo Baroto. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Caro, Maxi. Sí, muy bien, volviendo a la radio, digamos. Volviendo al ruedo. Volviendo al ruedo. ¿Qué se siente? No, pensé que iba a estar más tenso, porque yo por ahí soy medio arisco a estas cosas, pero bueno, no. Es como andar en bicicleta. Parece que sí, ahora te podría afirmar que sí. No a veces cuesta un poquito más cuando volvemos, pero bueno, es un ratito. Ahí. ¿Y por qué lo tenemos a Marcelo hoy en No Es Lo Que Parece, Maxi? Contémosle a la gente. Porque vamos a ver o a tratar de analizar un poquito la economía del país, ¿no? También de la ciudad, ¿por qué no? Porque bueno, según a quien le preguntes es cómo está todo en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, yo ahí estaba viendo un resumen de la IA, ¿no? Algo que nos marca todo el tiempo en la actualidad. Y según la IA, el presente económico de la Argentina está en una etapa de estabilización. Tras ajustes con proyecciones de recuperación del PBI, con inflación a la baja, impulsada por el campo, por sobre todo la minería y la energía. Y bueno, supuestamente, según lo que indica, estaría lista para mejorar en los próximos meses o ya ha llegado a fin de año. La economía argentina. Según la IA. O sea que esta IA no es ni kirchnerista ni peronista. Claro, exacto. Claro, tal cual. Lo que sí marca, por sobre todas las cosas, como desafíos, ¿no? Los desafíos socioeconómicos, es en cuanto al mercado laboral, ¿no? La baja calidad de empleo, en una alta tasa de trabajo informal y salarios con tendencia a la baja, sobre todo en los últimos años. Pobreza e indigencia, que a pesar de la recuperación, el impacto es alto, con un 28% de personas bajo la línea de pobreza, según datos del INDEC. Y la deuda pública, que sigue siendo elevada, representando un porcentaje significativo del PBI, según datos de distintas consultoras, ¿no? Que fue sumando para llegar a un análisis único. Sí, yo las consultoras depende de dónde venga confío, claro. Y el INDEC en ningún gobierno prácticamente confío. Pero vamos al hueso y vamos a empezar a desandar un poquito y habilitamos también el 155 10 32 10 para que nos lleguen preguntas por parte de los oyentes, que acá Marcelo Gustoso las va a ir respondiendo de a poquito las que pueda. En economía hoy es difícil tener la respuesta justa. Entonces, totalmente. Encima Maxi me dejó sin opinión, porque ella lo dijo todo. No me diga, ¿usted coincide con eso? Con la inteligencia artificial, todo, ¿no? No entremos en ese debate porque vamos a empezar peleando. No, si no, directamente charlábamos con la IA, ¿no? Por eso te invitamos para poder tener un panorama general, lo más objetivo posible dentro de lo que estamos atravesando en nuestro país, un cambio de gobierno, estamos con tendencia a la inflación en relación al gobierno anterior, sin embargo, las cosas están cada vez más caras. Entonces, bueno, vamos al hueso. ¿Cómo describirías la situación económica de la Argentina? Para empezar, así, en poquitas palabras, ¿estamos en una etapa de estabilización, como decían recién, de transición o de crisis? Mira, en realidad hoy vas a tener tantas opiniones como de acuerdo a cómo le pega la economía al bolsillo de la gente, ¿no? Bien. Los empresarios van a tener una posición, las familias, el ciudadano común va a tener otra posición, el Estado, el gobierno en este caso, va a tratar de imponer su idea, y está bien que así sea, ¿no? De sostener su modelo. De sostener su modelo. Pero bueno, vamos de lo general a lo particular, de lo macro a la micro. Es cierto que el gobierno ha sido consecuente con sus ideas que le propuso en su momento a la gente. Le propuso que iba a romper con el Estado y en cierta forma es lo que viene haciendo Milei. Si vos te fijas, en la motosierra en el 2024 significó un recorte del gasto primario del casi 26,9-27%, ¿no? En el 2025 parece que la motosierra se quedó sin nafta, o la cuchilla, la cadena de corte estaba desafilada porque fue del 0,7%. En 2026, ¿cuál es el problema que tiene el gobierno? Caída de recaudación por distintos factores, principalmente eso se puede, después lo hacemos extensivo porque pegan el consumo, ¿no? Pero los impuestos, uno de los impuestos principales como el IVA viene cayendo, el impuesto al cheque viene cayendo, y eso hace que para sostener el superávit
que tanto defiende el gobierno, debe hacer un recorte del gasto primario del 3%. Es cierto, el gobierno lo sostiene y defiende que el mercado de cambio lo ha logrado estabilizar, es decir, que a pesar de la crisis que está teniendo el mundo en estos momentos por la guerra del Golfo, el tipo de cambio se mantiene invariable. Hoy estaba en 1.390, no 1.420, 1.410, hace un ratito, Franquito Munch, que nos acompañaba, el oficial. Gracias a Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, que cuando hubo tensión en el dólar el año pasado salió a respaldar, y bueno, eso fue una señal para los mercados que, muchachos, no se hagan los vivos, que acá estamos nosotros. Eso en cuanto al mercado de cambio. Lo cierto que con respecto al equilibrio fiscal, lo viene sosteniendo, pero este año, si no hace los recortes o la achique continuando con lo que venía haciendo en el 2024, va a estar en problemas por un lado. Lo que viene muy bien es la balanza comercial, es decir, la diferencia entre exportación e importaciones. En marzo tuvo un superávit de 2.500 millones de dólares. Es decir, que exportamos más de lo que compramos, pero acá hay que detenerse y leer un dato que tiene que ver también con la caída del consumo. Es que los puertos están llenos de contenedores que no están saliendo hacia el interior del país porque la gente, por caída de sus ingresos, por falta de recursos, ya sea porque el salario ha caído, o porque ha perdido el empleo, o porque no hay crédito, el consumo viene disminuyendo. De hecho, los supermercados han dicho que en marzo han tenido caída de consumo del 14%. Entonces, el Estado Nacional ha logrado reinsertarse en el mercado de crédito internacional, es decir, hoy a la Argentina le prestarían a tasas razonables, estamos hablando del 5 al 6%. Hay sectores que se ven a través del RISI, se vieron sumamente fortalecidos y que hoy son los sectores que son los ganadores, como es el de la energía, el de la minería, el sector del campo, que frente a un panorama de flexibilización laboral, si bien está frenado por recursos de amparo, pero bueno, el RISI ha permitido, por las exenciones que le ha dado, acceder a inversiones del exterior de montos en dólares millonarios, ¿no? Y en el otro extremo tenés a la gente común que, bueno, cada vez está más limitada en sus recursos, que la inflación, si bien es del 3,4, pero cuando vos vas al supermercado, cuando tenés que pagar la boleta, pesa mucho más, ¿no? Y tenés caída de los salarios en términos reales. Principalmente lo que son del sector público, del 23 que hasta la fecha, tenés una caída en términos reales del 17%. En el sector privado es un poco menos la caída. Tenés las tarjetas explotadas que se le hace difícil a la gente común pagarla porque, bueno, se ha venido financiando con tarjeta y que hoy tiene una tasa altísima, lo que hace una situación compleja que ha obligado al Banco Central a tener que salir a buscar mecanismos de refinanciación o ver la forma de volver a ponerle plata al bolsillo a la gente, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha dado en los últimos días, par de meses? Es la situación de que la imagen del gobierno empieza a caer. ¿Por qué? Porque la gente se ve afectada en el bolsillo. Entonces ahí es cuando empieza a incrementarse o a acrecentarse la incertidumbre de la fortaleza del plan económico, ¿no? Vos decías al principio, es lo que él planteó en su plataforma para las elecciones, que iba a haber recorte, que iba a transparentar ciertas cosas. Sin embargo, a esta altura, vos decís, bueno, su imagen está cayendo. Y él sigue sosteniendo lo que dijo que iba a hacer. ¿Por qué a esta altura cae? Por todo lo que está pasando
en el gobierno, puertas adentro, políticamente, y la exposición, por ejemplo, de Adorni, por mencionar uno el más reciente, o porque la gente le dio una posibilidad y realmente creyó que en 2 años iba a acomodar un país? Bueno, ahí tenés distintos aspectos que vos has planteado. La cuestión de Adorni y la interna que tienen los funcionarios del gobierno está mellando el poder político para sostener el plan económico. Eso por un lado. Pero también es cierto que en este tiempo, bueno, Anímate, dale, Marce, te dejamos. Es cierto que la situación para lograr consolidar un plan económico de estas características te lleva por lo menos 12 años, 10, 12 años, cosa que la paciencia de la gente se está agotando. ¿No era algo obvio que vos en 2 años no podés levantar un país, ni tampoco en 4 al 100%? O sea, para mí era obvio, más allá que te lo hayan vendido que lo iban a hacer en los primeros 4 años de su gestión, porque van por una segunda. Pero para mí es obvio, es como en casa. Sí, lo que dijo en el último discurso es que recién en la segunda etapa de gobierno iba a empezar a ver los cambios reales, hablando ya del 2027-2028. O sea, que esto era como la primera parte, que era la parte más fuerte, para ya después, 2027-2028, comenzar a alivianar un poco las cargas sobre la gente común. Sí, me ¿no? parece que se quedó sin nafta mucho antes. No llegó. Y no llegó, digamos, la gente, el ciudadano está impacientando y empieza a tensionar algunas variables. Entonces, el otro día hablaban algo que llamó mucho la atención, veía un programa de televisión, C5N específicamente, que hablaban esto, ¿no? De todo lo mal que estaba, que la gente se endeudaba, que no tenía dinero y lo mal que la estaba pasando. Y uno de los panelistas, digámosle, salió a decir, che, pero nadie se está viendo que vino, no sé, Lali y hizo 7 River llenos completos, vino Shakira a Córdoba, hizo Kempes completo. Todos los domingos hay 90.000 personas en River a una entrada a 150.000 pesos más o menos, llenos completos, es decir, no logran entender qué es lo que está pasando en la Argentina o en la gente de la Argentina, por así decirlo. Pero que no, van a un show. todos los domingos. No sé si son representativas de los 50 millones o del porcentaje de pobreza que tenemos, ¿no? Vos históricamente analizás, vos que tenés 3 millones de argentinos que van de vacaciones, que se mueven en los fines de semana largos, que van a los shows, bien digo, que consumen, salen a cenar, que compran bienes durables, que compran vehículos, pero tenés el grueso de la población, hablemos de jubilados, hablemos de los 283.000 despedidos, hablemos de las 20 y pico mil empresas que cierran, que bueno, son sectores que la están pasando mal. Por eso digo, toda esta aplicó. gente que va y que consume, así sean 120.000 personas, no es significativo 120.000 de los 50 millones. Claro. Claro, lo que marcaban era que son 120.000 en una cancha, en un partido, todos los fines de semana, digo, no esto de que son ahí 25 partidos por fin de semana y todas estará canchas el llenas. que tiene la plata para ir 2 o 3 veces por mes, y estará el que va a uno con mucho esfuerzo y deja un montón de otras cosas de lado. Sí. Ahí es un porcentaje, digamos, del país, ¿no? Que marca. Por eso tenés sectores y sectores. Hoy la economía, los sectores perdedores son el sector industrial que tenía destino al mercado interno, tenés el sector comercial que está muy afectado, tenés algunas economías regionales también que están muy afectadas, tenés sectores de la hotelería que están también afectados, el restaurante, porque bueno, volvemos a lo mismo, la gente, vos imagínate que una paritaria no te homologa más del 2%. Claro, cuando se hace una inflación de 3, 4. Claro, pero la inflación también son ponderaciones de precios de una canasta. Claro. Si vos agarras la carne, la aumento,
en los últimos tiempos, con lo compara con tu salario, claro, está inalcanzable. Entonces, vuelvo a lo que decía al inicio, depende mucho también de las opiniones, de cómo te pega en el bolsillo hoy la situación, ¿no? Para vos, Marcelo, ¿cuáles son los problemas estructurales que tenemos en la Argentina? No, yo me parece que esto viene ya de décadas de arrastres y en el cual había que sin duda tomar medidas, pero lleva tiempo, son todos los cambios que hay que hacer, llevan años, que requiere sacrificios, pero bueno, me parece que el gobierno hasta febrero lo venía comunicando, tenía poder para dar el mensaje, pero después los conflictos que vos mencionás de Adorno y los hechos de corrupción, la interna, empieza a esmerilar ese poder que tiene el gobierno y la gente se empieza a impacientar. ¿Por qué? Y porque yo te estoy bancando, estoy asumiendo todo un costo, un sacrificio, todo cosa y... Estás de fiesta por ahí. Vos estás haciendo gilada, claro. Muchacho. Claro, pongámonos de acuerdo. Vos incluso en las intermedias, vos haces pavadas, claro. Incluso en las intermedias le volvieron a dar el respaldo a Milei, por pero eso. no estaba la situación actual que hay en el gobierno internamente. Sí. Y externamente también, ¿no? Porque ya son de público conocimiento. No, bueno, pero hay que rescatar, reconocer que antes, cuando estornudaban en el hemisferio norte, acá teníamos neumonía. Y vos fíjate que a pesar de todo eso, la economía se mantiene bastante sólida y sin sobresaltos. Entonces, el problema es que tanta contracción monetaria que ha llevado a cabo para controlar la inflación ha secado la plaza y bueno, hoy la gente no tiene plata en el bolsillo. Entonces, ¿cómo salimos de este cuello de botella? Bueno, una de las alternativas... Eso, ¿por qué cuesta bajar tanto la inflación? La inflación... ¿Sabes para vos las de, políticas que andan en el plano económico? ¿Cómo? ¿Son acertadas para vos las políticas que vienen implementando en el plano económico? Yo creo que en términos generales sí. Sí. A ver, también... No es para este país, pero sí. No, también tenemos que ver qué es lo que queremos. Claro, porque a lo mejor ahora el 2027 cambia el gobierno, tira todo abajo, hace otra cosa y así como es la ¿no? Entonces, tiene la generosidad de decir, che, si esto está bien, continuemos, claro. no, porque y todo esto si cada sufrido, 4 años tira abajo la casa es muy difícil si levantar la vos pared querés un modelo completa. de país cerrado al mundo, que vivir con lo nuestro, en donde el Estado te da todo, ¿sí? En donde el Estado te dice... cuál es el precio que vas a pagar de la luz, cuál es el precio de los alquileres, cuál es el precio, o sea, que te regula todo, una economía totalmente cerrada, volvamos a lo que era anteriormente. Pero había pobreza Ahora, también, y la gente no crecía. No, por eso tenía 50-60% de pobreza. Pero bueno, también hay que discutir y debatir y poner en la discusión qué modelo de país queremos. Claro, ¿a dónde apuntamos? ¿Hacia dónde apuntamos? Y sí, a ver... países como Chile, como les llevó años salir de ese encierro o de esa crisis que les llevó, pero fueron consecuentes y se bancaron la faja de lana, como se dice popularmente, y salieron adelante. Ahora, si cada 4 años vamos a romper y volver a lo anterior y destruir todo lo que el sacrificio que se llevó adelante, y bueno, vamos a estar en un gran problema y vamos a seguir como venimos desde hace ya décadas y siglos. Claro, va a seguir lo mismo, claro. Vamos a seguir, nos integramos al mundo, que salimos a disputar mercado, a vivir con lo nuestro. Entonces, son debates y discusiones que la sociedad, de una vez por todas, también tiene que definir qué es lo que quiere. Así que hoy el gobierno tiene que buscar alguna medida para volver a ponerle plata en el bolsillo a la gente, y en esto me parece que la herramienta que tiene es a través del crédito. Las tasas han bajado bastante, han bajado del 40 al 25%. Hay que ver cómo se le refinancia a las tarjetas.
Claro, el tema son las tarjetas, ¿no? Porque si no seguíamos, hacemos un pozo para tapar otro, porque al final de cuentas, el problema que tienen hoy las personas es sobre todo con las tarjetas de crédito, ¿no? Que han tratado de continuar su vida, por así decirlo, y claro, la mayoría del gasto fue a la tarjeta de crédito y hoy llega un momento que colapsa y bueno, ya no alcanza para pagarlo, ¿no? Y los sueldos que no aumentan tampoco, entonces por ahí sacar un crédito, ¿para qué sería? Para pagar las tarjetas, digamos, o sea, va a seguir el mismo bajo consumo, va a seguir el mismo porque en realidad ahora sería para pagar, no para es usar una tarjeta de crédito para comprar. Con la tasa del 100%, claro, tal cual. O sea, utilizar una tarjeta de crédito. Estamos en abril, utilizar la tarjeta para pagar en 3 cuotas la comida que vos estés pagando en julio, lo que estás comiendo hoy en abril. Claro, y en julio ya tenés 3-4 meses de comida y se van acumulando, ¿no? Hice una sola vez. Tenía una amiga que me decía, no, yo voy y compro una compra grande, compro varias veces, me dura 2 o 3 meses. Creo que fue hace 2 años. Habré gastado 130.000 pesos, un monto importante. Lo había sacado en 3 cuotas. Lo hice en marzo. En abril no tenía nada, porque no estamos hablando de comprar mucho papel higiénico, mucha servilleta, eso que, no sé, mucho desodorante, esas cosas que vos las podés tener ahí, se ponen... Cuando vos compraste cereal, yogur, leche, cosas que no las podés tener 3 o 4 meses, en esas cosas que son fundamentales, se te van y terminás pagando de acá 3 meses lo que ya te consumiste este mes. Es una locura usar tarjetas de crédito y pagar de acá 3 meses lo que estás comiendo ahora. Y por ahí, si ponerle dinero en el bolsillo a la gente significa un puntito de inflación, y bueno, no está mal. Claro. Frente al estado de situación de cosas. Tampoco la inflación del 0% tiene que ser un objetivo a matar o morir. Me parece que... Claro, ingresándole más dinero a la gente y manteniendo una inflación de 2 puntos, supongamos, de acá el próximo año, no está mal para un país. No, vos lo comunicás, vos lo decís. Me parece que no. También otra de las medidas que ha tomado el gobierno es bajar los encajes, es decir, liberar dinero de los bancos para que puedan prestar. Me parece que son todas medidas necesarias para volver a inyectar dinero a la plaza, porque si no, si seguimos secando la plaza en pos de llegar a una tasa cero de inflación, y me parece que la paciencia de la gente no va a soportar tanto. Vas a terminar emitiendo después. Y va a terminar explotando con un bono especial de fin de año. Recién hablábamos con Franco y con Ariel antes de empezar en No es lo que parece. ¿Qué pasa con las importaciones? A tu punto de vista, ¿no? ¿Qué pasa con las importaciones? Me parece ¿Fue acertado implementar? Me parece que primero debió trabajarse sobre el costo argentino, que siempre fue el gran problema por el cual la industria nacional siempre cazó en el gallinero, ¿no? Entonces, esto de abrirla así introspectivamente y dejar al descubierto la falta de competencia de la industria local, y bueno, sin duda que el impacto va a ser muy fuerte, porque vas a tener desempleo, vas a tener cierre de empresas, porque no se adaptaron al costo de economía como de los productos chinos. Pero no se puede comparar, porque no es lo mismo la infraestructura que se tiene para generar un producto. Cuando acá podés hacer 100 en una hora, China te hace 1000 en una hora. Bueno, pero vos fíjate, entonces no sé hasta dónde es una competencia. Estados Unidos no te libera de la forma que liberó. Al contrario, te pone aranceles a los productos importados, que compite con el mercado interno o con la producción local. No con el mercado, sino con la producción local. Entonces, me parece que debió darse un tiempo de adaptación. O te adaptas o quedas afuera. Ahí yo leía hoy un artículo del caso de Lumilagro. Lumilagro importa los termos de China a 8.000 pesos y los vende a 44.000 pesos. Pero entre medios echó a 100, porque producía acá, echó a 170 trabajadores. Se adaptó. Ahora el gobierno no le... Donde le decía a los clientes, bueno, te lo voy a vender más caro entonces. Bueno, así contrato a la gente. Para eso el gobierno, vení, a ver. Bueno, pero eso no estábamos pasando ya en los últimos años, Marcelo. Cualquiera cobraba cualquier cosa y por materiales que no valían ni la pena, terminábamos pagando fortuna. Sí, bueno, tenés el caso de los comercios locales. El caso locales emblemático de FATE. Claro. Está bien, a ver.
Que digamos que nos impulsó a no apoyarlos también, ¿no? Digo, porque si llega a apoyarlos, pero no, si me estabas robando hace un montón de tiempo. Está bien. Por eso, tenés casos en algunos y casos. sectores. En algunos sectores, pero claro. ahora Sí, esto claro está que sí. destruyendo mucho más sectores No, de claro, los que claro que realmente sí. aplicaban la Tenés- viveza argentina. Tenés casos y casos, ¿no? Hay casos que si se cae, y bueno, te dimos la oportunidad, te lo dijimos. Claro. Y no, pero bueno, a ver, me parece que de un día para otro, sin vos hacer los cambios Claro. estructurales, con el costo que tiene la Argentina, el costo de los servicios, el costo de impositivo, sin hacer una reforma impositiva profunda, cambiando de cuajo, y te vas a quedar con, como pasó en los 90, ¿no? Con sectores marginados. No es lo mismo que vos aumentan- pongas a competir a 2, 3, 15 empresas argentinas, a que vos pongas a competir esas 15 argentinas con 30 China o Olvídate. Yankee, donde fuera, donde la Pero eso- capacidad de producción, la capacidad tecnológica es otra, no nos podemos comparar con esos países. Pero son los mismos argentinos que van y instalan o compran allá también. No nos comamos Claro. ese. Pero no en todos los rubros y no en todo. No en todo. No en todo. Siempre está la pero en excepción. una que tienen un management bastante fuerte, lo logran hacer, ¿no? Hay empresas que, como la que nombramos recién, la de los termos, por ejemplo, y tenemos en la región, en la provincia, en el resto del país, miles de casos que van directamente a China a comprar. O a Brasil. ¿Cuántas empresas se fueron durante el kirchnerismo a Brasil? Yo fui a Pilar, provincia de Buenos Aires, donde tenía 900 pymes y quedaban 300, el resto se fue todo a Brasil. Y Brasil te da crédito, te da infraestructura, lo único que te dice, no, el personal es mío. Claro. La gente que vos contratás es mía. Entonces, pero la Argentina corre siempre de atrás, entonces es como que le falta política estratégica de largo plazo. Cosa que ahora se ve, por ejemplo, en el caso de la minería, en el caso de Vaca Muerta, el agro, un sector altamente competitivo, pero después tenés sectores como el textil, que está totalmente fuera de competencia para los productos del exterior. Y con el agravante que los precios internos son inalcanzables. Inalcanzable, claro. Imposible de Entonces, competir. Nunca ese sector va a contar con el apoyo de la gente frente al Estado. Claro, ahí está el tema de la competencia, ¿no? La disparidad que hay en la pelea con lo importado. Por eso, a ver, el empresario textil que te argumenta, sí, pero el costo argentino. Claro. Y bueno, en algún punto tiene razón. Competir con los precios de acá en cuanto a impuestos, en cuanto a los servicios, lo que paga la luz, lo que paga el combustible, la logística. Y sí, Claro. Si no lo acomodaste, lo dejas expuesto, vulnerable a la avalancha de productos importados. ¿Qué panorama ves en este 2026, que recién estamos en el mes número 4, para los sectores más vulnerables? Ahí no estamos hablando de empresas, ahí no estamos hablando de quienes están con un comercio compitiendo con el otro o con el chino. ¿Qué pasa con el sector más vulnerable, con el laburante? Sí, la política del gobierno hasta ahora es bastante, en ese sentido, preocupante, porque la intención es sostener el ajuste a futuro. Te vuelvo a repetir, el Ministerio de Trabajo no está homologando paritarias superiores al 2%. Entonces, solo 3 gremios han logrado ganarle la inflación. Estamos hablando de los aceiteros, de los trabajadores de edificio y del transporte, digamos, de los camioneros. El resto, ni hablar del sector público, pobre. Bueno, Claro. Ahora esta semana se conoció el despido de 100 y pico trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional. Pero a lo que decía recién en la introducción, el gobierno tiene como objetivo recortar el gasto primario en un 3%, es decir, que no podés esperar mucho de apoyo para esos sectores en particular, Claro. si esa es la política del gobierno. Es decir, recortás el Estado. Fantástico.
pero esa gente no la podés tirar como desecho, ¿no? Porque Bueno, si dejan de trabajar en el Estado, en algún lado tienen que trabajar. Entonces, si no se genera empleo genuino... Empleo, desde el 2023 a la fecha, se redujo 283.000 trabajadores, tanto público como privado, los cuales 66.000 son empleados públicos que han quedado sin trabajo. Pero se inscribieron 175.000 monotributistas, es decir, emprendedores, pequeños actividades que inclusive impacta en la recaudación del Estado, en lo que hace la seguridad social, porque no es lo mismo lo que tributa un monotributista que un asalariado. Son valores totalmente distintos. Vos fíjate, por ahí cuando hablamos de caída de la recaudación, y bueno, analizarlo por ese lado también, cómo impacta. Claro, muchos dejaron de estar en blanco y somos tributistas ahora y bueno, es más. Claro, más ahora chico. tenés el... Sí, igual, ojo, porque no es lo mismo un monotributista clase A o clase B que clase F. Sí, pero la tributación no es la misma. Claro. No, por eso. No es lo mismo la tributación de uno y otro. Entonces, ahorita porque la gente emprendió, porque... Pero, sí, a ver, pero no es... el trabajo va a arrancar por el mínimo del monotributo, que claro. está en un kiosco, un oficio, una actividad. Entonces, en eso, no, de parte del gobierno no se ve alguna política direccionada en mejorar esa situación. El gobierno, ¿qué les dice? Ténganme paciencia, lo único que se ha visto hasta ahora. Sí, pero con paciencia no se come. Bueno. Ese es el tema. Uno lo puede tener y se puede ajustar hasta donde ya no tenés más agujeritos en el cinto. Bueno, yo veía en la discusión de la reforma laboral, ¿qué te decía? No, los trabajadores el caso de Uber o el caso de cosas, es una actividad complementaria a la que vos tenés para un ingreso adicional. No es una actividad que por sí sola te generaba los riesgos. No, es una actividad complementaria a lo que vos tenías. Es decir, que si vos trabajabas 8 o 10 horas, tenés que trabajar 2 o 3 horas más. 2 o 3 horas más. Y te sí. quedaste corto. Bueno, por eso... Para arrancar a las 6 y terminar a las 12 de la noche. Sí, bueno, claro. sí. Duermo y me faltan las 8 horas para comer, para bañarme, para esparcimiento, la regla para de estar con la 24 familia. pulgadas, eso de que trabajas 8, descansas, de ocio 8 Son muy poco y lo que tienen la suerte de aplicar. En la Argentina ya se perdió. Ya si dormís 5 son... Es un montón. Algunos ni se bañan para no perder tiempo. Pararon el trabajo para acá. Algunos hacen todo en el horario laboral, entonces así van ganando tiempo. Por eso, a ver, volvemos a los índices de imagen del gobierno. Me parece que todo eso hace que la gente empiece hoy a interpelarse y mirar con incertidumbre la política del gobierno, la política económica. Y eso tiene que ver con la caída de la imagen del presidente. Claro, o sea que más que todo, más allá de lo mal que estemos pasando económicamente, el problema es verlo, entender que se nos ríen de cómo la están pasando ellos. Eso fue lo que afectó más en la imagen, digamos. No es que no tengo plata, sino que veo que ustedes están gastando mucho. Sí, pocas palabras. Es que la gente se estaba palabras, ¿no? bancando el ajuste, Claro. pero lo que no se banca es la corrupción, y creo que fue lo que pasó con el gobierno anterior. Entonces, Claro, es de lo que veníamos, gobierno íbamos a salir. venía en contra de la casta y ahora son parte y lo dejaron al descubierto. Entonces, más allá de que cueste un montón, creo que si hubiese seguido políticamente con la misma línea, quizás la gente hubiese aguantado a que termine su gobierno y decir, che, no, tampoco puedo hacer magia. Pero esto, que estamos viendo lo mismo que en otros gobiernos, que se benefician ellos y que se nos cantan de risa en la cara y que todo lo que dijeron están haciendo lo mismo, creo que eso es lo que ofusca, lo que enoja, lo que decepciona. Lo que ellos decían, la casta, ¿no? Claro. El privilegio de la política cuando se convirtieron o se están convirtiendo más de lo mismo. Cuando tocaron un poquito y dijeron... Yo insisto, para mí bueno. la política debería ser paga. Voy, trabajo 8 horas de oficio político y después me voy a atender el kiosco. Entonces tendríamos solamente en la política los que les interesa. No tendría que ser paga, claro, ahí sería.
ad honorem. O el mínimo Vitalimóvil, como todos, o como una gran Claro. mayoría. Entonces Y que ahí te no se den- van a meter todos en la política por gusto o Que te para den- ver qué roban. Que te den premios por logros. Yo me conformaría con que la justicia actúe rápido y no por los hechos de corrupción no tarde 20 años. Claro. O como ocurre en casos muy cercanos que se chorearon todo y ni siquiera lo llaman a declarar. Claro. Yo me conformaría con que la justicia dé respuesta en tiempo y forma, rápida y ya... Que apliquen la división de poderes, que para eso está. Exactamente. Bueno, ese es otro tema para discutir y debatir, ¿no? Si no, de cómo puede ser que de una gomería pases a ser multimillonario. ¿Cómo es? Bueno, Mira, esto es otro ¿Cómo tema hacer? para debatir, creo que quiere venir el próximo lunes. Es otro tema para debatir, te podemos invitar el próximo lunes. Cada 15 tiene que venir. Claro. Entonces, cada 15 vemos qué Cuando aumentó el azúcar. Claro, pero bueno, viste, estas cosas vos decís, che, pero todos nos damos cuenta, ¿por qué la justicia no se da cuenta? Digo, ¿no? ¿Vos te pensás que no se da cuenta? no seamos ingenuos, Maxi. No seamos ingenuos. No, bueno, pero digo, viste, che, todos lo estamos viendo. Digo, ¿en qué momento? ¿Cómo puede ser que nadie se dé Inocente. cuenta? Sí. Algo está. Bueno, ese es otro tema también que forma parte de... Hay gente que lo quiere saludar, mira, ahí en la vidriera, la gente va pasando. Ahí va, mira, tiene fanáticos. Llegó y todo el mundo se Todo el puso mundo. alrededor. Acá no lo dejaban salir al aire, estaban todos saludándolo. Sí. Te tenés que venir más seguido, Marcel. Sí, no, me agarró en un momento de debilidad. Max me dijo, venite y era... Fue justo ese momento. Sí, no estaba con el sí fácil. ¿Viste? Así que no, un placer. Aparte se lo debía caro, porque bueno, esa una vez que Miguel se había ido de cosas antes, así que... Sí, ¿te acordás? Sí. Estuvimos Claro. ahí compartiendo No, ya somos viejos micrófono un conocidos. tiempito. Bueno, podés cada 15 días o cada 3 semanitas darte una vueltita y vamos tocando así diferentes temas. Dale. Total, viste. No te vamos a pagar lo mismo, así. Así lo mío, ¿no? No vas a tener que facturar de más, ni mucho menos pensar en No, eso. no. Por ahí está. Pero bueno. No es un ingreso como está previsto, un ingreso complementario. Claro, no. Podemos tener facturas tal vez en algún momento. Un Eso café. sí, no una sé. proteína. Pero bueno, un asado también. Mira, de burro. Imagino que de burro. Bueno, ahí está. Es otro tema que nacionalizaron la carne de burro. Mira, Era una prueba piloto en Chubut y después salió por todo. Una estrategia de marketing extraordinaria de la... Pobre Imagínate, acá en Villa María opinando del carne. ¿De dónde van a sacar burro? Yo tengo Claro. un amigo cerca que tiene 4 o 5 en el patio ahí. lo está cuidando ahora. Pero vos sabés que fue un montón la gente con la Claro. que yo me crucé. ¿Viste que ahora van a comer carne de burro? Pero, Pero o sea, van a traer de Chubut, claro. lo van a traer de Claro. San Luis. ¿cómo Claro, se- bueno, con también el Va a ser más dice- caro, claro. Claro, con el precio del flete, imagínate, si un pallet de Buenos Aires pasó de 85 a 160 mil pesos por el aumento del combustible, imagínate. Bueno, hay que hacer ahí Claro. un mea culpa donde los medios de comunicación Sí, te titulan, te ponen 2 líneas, pero no te dan la información real y la gente replica como loros después. Sí, Porque bueno. no es que eso ya está pasando en toda la Argentina. Me crucé con un montón de gente la Sí, semana pasada sí. que el lunes, yo te di la información, Claro. vos te en la cara. Y claro. Toda la semana la gente a Burro. carne de burro. Increíble. Hay gente que es periodista también y fomenta esto de, Claro, de creen que se el está burro lo comiendo tiene en burro. el Decís, patio che, de pero la casa y lo me van, estás a, jodiendo. lo van a faenar ahí. Claro, me dan cosas de responderle porque digo, che, pero no sé con quién estoy hablando. ¿en Se acabó serio? la saga de Shrek Claro, mira, pobre Shrek. No. y el burro. Imagínate que ya en el sur es caro un asado, una parrillada, por el transporte, ¿no? De ciertos cortes. Y bueno, y pasaría lo mismo de con el burro, que lo tienen que traer de allá abajo para salir más caro que la carne, al final de cuentas. O sea, pero bueno, hay Bueno, gente que todavía el que... tema- el y tema ese de es la un problema carne, también en la Argentina. El ¿eh? tema de la carne también es otro tema interesante Claro. para debatir. ¿no? La Argentina hace 50 años que tiene la misma cantidad de stock de carne. Brasil tenía menos y hoy tiene 100. En Argentina debe estar casi unos 50 millones de cabezas. Brasil tenía menos hace 20 años y ahora tiene más de 150 millones de cabezas. Entonces, a ver, también son las políticas erráticas que vienen teniendo con un gobierno, con otro. Claro. Y nos lleva a esta situación que hoy, bueno, porque se prioriza la exportación por sobre el mercado interno, bueno, haya que pagar el precio de la carne con los valores que tiene en pizarra, ¿no? Y con cortes, con otro sustituto como el cerdo o como el pollo, que para el paladar del argentino no es lo mismo. Son también políticas, consecuencias de las políticas erráticas que venimos teniendo durante décadas. Qué triste, ¿no?